La noche en la que el silencio de mi casa me dio alivio, entendí que ya había perdido a mi hijo. Me llamo Lucía. Vivimos en las afueras de Guadalajara, en un barrio tranquilo donde las casas se parecen entre sí y las luces de la calle se encienden siempre a la misma hora. No siempre fue perfecto entre nosotros, claro, pero nos queríamos, nos entendíamos. No todo era color de rosa, pero salíamos adelante juntos. Durante mucho tiempo pensé que eso era suficiente. Mi hijo Mateo siempre fue más bien callado. No era problemático, no buscaba conflictos. Era sensible, observador, a veces inseguro. Cuando tuvo su primera computadora propia, lo vi como algo positivo, algo que le daba independencia, algo que podía hacerlo sentir capaz. Recuerdo pasar por su habitación por las noches y verlo concentrado, y pensar que estaba creciendo. Al principio no me preocupó. 1 hora después de la escuela, un poco más los fines de semana. La puerta casi siempre estaba entreabierta. Yo escuchaba el tecleo constante, voces lejanas a través de los audífonos. Mientras tanto, yo cocinaba, lavaba platos, me sentaba un rato en el sillón con el cuerpo cansado. Todo parecía normal, familiar, pero poco a poco algo empezó a moverse, como si el equilibrio se deslizara apenas unos centímetros. La puerta se cerraba con más frecuencia. La luz de su cuarto se apagaba cada vez más tarde, o no se apagaba. Cuando me levantaba de madrugada para tomar agua, veía esa franja azul debajo de la puerta, siempre igual, fría, inquietante. Me quedaba parada en el pasillo, descalza sobre el piso frío, y notaba que respiraba más lento, como si el aire pesara. Mateo empezó a verse agotado. Dormía durante el día. Dejaba el desayuno intacto. Cuando le hablaba, respondía sin mirarme. Yo me decía que era la edad, que no debía exagerar. No quería convertirme en esa madre que ve problemas en todo. Luego llegaron los primeros mensajes de la escuela. Faltas, retrasos. Leí uno de esos correos con el teléfono en la mano, sentada a la mesa de la cocina, y sentí cómo se me humedecían los dedos. Lo llamé. Apareció en la puerta, con los hombros encorvados, y dijo que estaba bien, que estaba estudiando en línea, que era solo estrés. Le creí, o necesitaba creerle. Me repetía frases en la cabeza para mantener la calma. Mientras esté en casa, mientras esté a salvo, mientras yo sepa dónde está. Su cuarto empezó a cambiar. El aire se sentía pesado, latas vacías en el escritorio, las cortinas siempre cerradas. Cuando intentaba abrir la ventana, él la cerraba de nuevo sin decir nada. Yo me quedaba ahí, con la mano en la manija, sintiendo un cansancio extraño que no sabía explicar. Una tarde le pedí que saliéramos a caminar, solo un rato. Dijo que después. Su voz estaba tensa. Asentí y salí sola. Afuera hacía frío. Caminé sin rumbo, con los brazos rígidos, sintiendo el peso en los hombros, pensando que algo me estaba escapando sin saber exactamente qué. El momento en que dejé de mentirme llegó de noche. Pasada la medianoche. No podía dormir. Tenía la boca seca y la cabeza llena de pensamientos. Al pasar por el pasillo, escuché a Mateo gritar, no de dolor, de rabia, a un micrófono. Su voz era dura, desconocida. Me quedé quieta, con una mano apoyada en la pared, y el corazón me latía tan fuerte que pensé que podía escucharlo. Ahí entendí algo que todavía me acompaña. Mi hijo seguía ahí, pero yo ya no podía alcanzarlo. Después de esa noche empecé a mirar con más atención, no de forma evidente, no vigilándolo, más bien con cuidado, como si todo pudiera romperse si lo tocaba directamente. Noté que Mateo ya no tenía horarios. Dormía durante el día, estaba despierto de noche. Cuando yo salía temprano al trabajo, todavía escuchaba el zumbido bajo de la computadora detrás de la pared. A veces me quedaba sentada en el auto, con la llave en la mano, esperando unos segundos más, porque el silencio dentro de la casa se había vuelto demasiado pesado. Cuando le pedía que se levantara un momento o que me ayudara en la cocina, su cuerpo reaccionaba antes que sus palabras.
Los hombros se le tensaban. Las manos le temblaban apenas. Respiraba rápido, corto. Yo me quedaba ahí, sintiendo el piso frío bajo mis pies, preguntándome en qué momento una petición simple se había convertido en una amenaza. Intenté poner límites, no castigos, no prohibiciones, cosas básicas. Comer juntos, apagar la computadora a cierta hora, una noche sin pantalla. La primera vez que apagué el wifi, escuché la silla moverse bruscamente en su cuarto. La puerta se abrió. Mateo apareció frente a mí, pálido, con los ojos rojos. No gritó, no dijo nada, pero su mirada me atravesó. Sentí culpa de inmediato. El estómago se me cerró. Las manos se me enfriaron. Volví a encender el internet y en ese instante me odié un poco, porque entendí que estaba empezando a tenerle miedo a mi propio hijo. No miedo a que me hiciera daño, miedo a perderlo del todo. Con el tiempo empezó a decir cosas que no sonaban normales. Decía que tenía que jugar, que no podía parar, que había personas contando con él. Hablaba de responsabilidad, de presión. Yo me sentaba en la orilla de la cama, apretando la tela de mi pantalón entre los dedos, tratando de entender en qué momento un juego se había convertido en una obligación más grande que todo lo demás. Las noches se volvieron silenciosas, no tranquilas, vacías. Yo cenaba sola, me quedaba mirando el otro lado de la mesa. A veces sostenía el teléfono sin usarlo, solo para sentir algo firme en la mano. Toqué su puerta cada vez menos. Una parte de mí esperaba que, si no lo empujaba más, todo se estabilizara solo. No pasó. El quiebre llegó en un sobre. Delgado, formal, la última advertencia de la escuela. Lo leí varias veces porque mi cabeza tardaba en entender las palabras. Me senté en el piso de la cocina, con la espalda contra el mueble, y me quedé ahí hasta que las piernas se me adormecieron. Dije la palabra por primera vez en voz alta: adicción. Me sonó ajena, dura, como una sentencia, no solo para él, para mí, porque significaba que había llegado tarde, que no había visto algo importante cuando todavía podía. Cuando se lo dije a Mateo, soltó una risa corta. Cansada, dijo que yo exageraba, que jugar era el único lugar donde se sentía bien, donde era bueno en algo, donde no sentía que estaba fallándole a todos. Ese comentario se me quedó clavado. Sentí como se me cortaba la respiración, porque entendí que no estaba luchando contra una computadora. Estaba luchando contra el único espacio donde él todavía se sentía valioso. Busqué ayuda en silencio, de noche. Con los dedos fríos sobre el teclado, encontré un programa, un centro fuera de la ciudad. Cuando le dije que íbamos a ir, no discutió. No se enojó, solo asintió. Su indiferencia fue más difícil de soportar que cualquier grito. El camino fue largo y gris. Casi no hablamos. Yo miraba por la ventana, los campos, los letreros, y sentía el cuerpo rígido, la espalda dolorida. Me preguntaba si ya era demasiado tarde, si había algo que no se podía arreglar. Cuando llegamos, me temblaban las manos, no por el lugar, por la respuesta que temía escuchar, porque en el fondo sabía que esto ya no era el comienzo de nada. La sala era simple, paredes claras, sillas duras, una ventana por la que entraba una luz apagada de la mañana. No había pantallas, no había ruidos, solo un silencio espeso que se me apoyaba en el pecho. Me senté y sentí el peso del cuerpo de golpe, como si las piernas ya no quisieran sostenerme. Tenía los hombros rígidos, las manos quietas sobre las rodillas. Jonas. Mateo estaba frente a mí, con la mirada clavada en el piso. Movía un pie en círculos pequeños, una y otra vez, como si necesitara marcar que todavía estaba ahí. La persona que nos habló lo hizo con calma, sin reproches, sin urgencia. Explicó cómo funcionan los juegos, cómo la recompensa llega rápido, cómo el progreso es claro, cómo todo parece ordenado y justo. Dijo que para alguien que vive con la sensación constante de ir tarde, de no ser suficiente,
eso puede convertirse en el único lugar donde respirar. Yo observaba a mi hijo. Al principio se cerró, los brazos tensos, la espalda dura. Después algo se aflojó. Su respiración se volvió irregular. Cuando le preguntaron qué le daba a jugar, se quedó en silencio. Un silencio largo. Sentí el latido en los oídos. Dijo que era el único lugar donde se sentía capaz, donde entendía lo que se esperaba de él, donde no se sentía una decepción constante. Mientras hablaba, yo apretaba el borde del asiento con los dedos. La garganta se me cerró. Sentí un mareo leve y tuve que bajar la mirada para no llorar. Ahí entendí que nunca se trató de control, ni de reglas, ni de disciplina. Se trató de sostén, de algo que lo mantenía en pie cuando todo lo demás se le había vuelto demasiado pesado. No hubo una escena grande, no hubo gritos, solo ese reconocimiento lento, doloroso. Escribimos cosas juntos, horarios, límites, responsabilidades, no castigos, no amenazas, acuerdos que nos involucraban a los dos. Cuando le preguntaron si creía tener un problema, Mateo asintió, despacio, sin drama. Dijo que sí. Y esa palabra tan simple se sintió como una grieta en algo duro. Pequeña, pero real. El regreso a casa fue distinto. Seguía siendo silencioso, pero no vacío. Yo estaba agotada, me dolía la cabeza. Cada músculo parecía pesado. Pero debajo de todo eso había algo nuevo, frágil, casi invisible. Nada se arregló de inmediato. Hubo retrocesos, noches largas, días en los que no se levantaba de la cama. Yo me sentaba en el sillón, con una taza fría entre las manos, mirando un punto fijo, esperando. El cambio no fue limpio, no fue recto, fue torpe, lento, a veces frustrante. Pero la puerta de su cuarto empezó a quedarse abierta más seguido. La luz se apagaba de noche. No siempre comíamos juntos, pero algunas veces sí, y algunas veces eso alcanzaba. No cuento esta historia porque todo haya salido bien. La cuento porque aprendí que perder a alguien no siempre es ruidoso. A veces es silencioso. Una puerta cerrada, una franja azul en el pasillo, y el amor no siempre sabe qué hacer. A veces duda, a veces llega tarde, a veces actúa con miedo, pero puede decidir mirar de frente, incluso tarde, incluso temblando, porque decir la verdad no es el final, es el momento en que todo se vuelve real.